Padre Dios, te damos gracias por cada oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, pidiéndote, Señor, que toda palabra que pueda salir de nuestra boca sea edificante para cada corazón, donde tú puedas restaurar su espíritu, su alma, su cuerpo y todo su ser, Señor. Que esa palabra sea una palabra de beneficio para cada vida como para mi propia vida, ya que tu palabra es poder para salvación y es lo que nosotros queremos experimentar, ese poder tuyo actuando en todo nuestro ser. Padre, toma lugar en todo y seas tú manifestándote de manera poderosa y cambiando todo nuestro entorno y nuestra vida para que podamos agradarte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga de manera hermosa. Hace pocos días hablé acerca de por qué conocer a Dios va unido al temor. Y hoy quiero continuar hablando sobre lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. He dicho que la palabra es acción, la palabra es práctica, no solamente es teoría, sino que también es práctica. Cuando usted va a estudiar, usted toma la teoría y después se va a la práctica. Entonces nosotros tenemos que practicar la palabra de Dios para que se haga eficaz en nuestra vida. Y era algo que no acontecía en la vida de Job. Job dice, vamos a empezar a leer ahí en el capítulo 1 y su versículo 1. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la guianza. Y dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto. Este hombre era perfecto, este hombre era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si él tenía estas actitudes en su vida, ¿qué aconteció de que él solo sabía de Dios, mas no lo había conocido? Porque para poder nosotros tener temor de Dios, tenemos que conocerlo. Usted no puede temer de algo que usted no conoce. Cuando usted ya lo conoce, usted puede empezar a temer, pero el temor que Dios nos pide no es un temor de miedo, de pánico, de terror, sino que es un temor reverente, un temor amoroso, y es lo que hoy quiero explicar. Entonces, ¿cómo era Job? Era hombre perfecto. O sea, en la línea de la humanidad era perfecto, era recto, y dice temeroso de Dios. Entonces, si yo empecé hablando de que el conocimiento, conocer a Dios, nos lleva al temor reverente, entonces, si Job tenía temor, entonces, ¿por qué realmente no conocía a Dios? Si él no lo conocía, porque él dice que cada mañana, y usted puede leerlo en su casa, el libro de Job, él levantaba un altar, porque sus hijos tenían fiesta todos los días y él dice que presentaba un altar para que Dios los perdonara, para que no les pasara nada. Entonces el temor de Job, ¿qué tipo de temor era? ¿Era el temor de conocer a Dios o era el temor de saber que Dios era de tal manera, pero él no había tenido convivencia con Dios? Entonces dice, el temor de Dios, el temor que habla la palabra de Dios, que nos lleva a la sabiduría, no se basa en el terror, no se basa en el pánico, a un castigo. Ese era el temor que tenía Job. Entonces nosotros, cuando leamos la Biblia, tenemos que comprender qué tipo de temor tenía Job si no conocía a Dios, porque al final del libro dice, de oídas te había oído, o sea que sabía de Dios, pero no había experimentado quién era Dios. Nosotros necesitamos experimentar un caminar con Dios para poder decir realmente quién es Él y de esa manera nosotros poder amarlo con un temor reverente. Entonces el temor que tenía Job era un temor que se basaba en el terror, porque tenía miedo que algo les pasara a sus hijos, porque quizás sus hijos no estaban haciendo las cosas bien. Entonces Job levantaba un altar para que no les pasara. Pero sí sucedió, porque dice que lo primero que pasó fue que sus hijos todos murieron, sus riquezas. Fue parte del plan de Dios, porque Dios le permitió esto, porque dice que le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dice de rodear la tierra. Entonces le dice Dios, ¿no has visto a mi siervo Job?
Y él le dice, sí, pero ¿cómo él va a hacer algo si tú lo tienes rodeado de bendiciones? O sea que Job había experimentado las bendiciones de Dios, pero en sí el conocimiento de Dios no lo tenía. Entonces le dijo Dios, ok, ve y pruébalo, porque Dios prueba nuestra fe. Si verdaderamente nosotros tenemos ese conocimiento de Él, que nos hace creerle, que nos hace confiar en Él. Entonces vienen los acontecimientos, las acciones en nuestra vida, y es algo que dice el salmista ahí en el 46. Vamos a ir un poquito ahí para poder solo ver lo que nos habla el Salmo 46, y nos habla acerca de que estaban estos jóvenes en momentos difíciles, y dice, Dios es nuestro amparo, o sea que conocían a Dios y por eso decían, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea que estos jóvenes conocían a Dios y sabían quién era Dios, porque ellos habían pasado momentos difíciles. Ellos se quedaron huérfanos porque su papá Coré dice que se lo tragó la tierra, pero los jóvenes fueron preservados, y ahora ellos dicen, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. O sea que ellos dicen, no van a temer, porque ellos llegaron a conocer verdaderamente a Dios en toda su magnitud, en todas sus virtudes. Tenían el conocimiento de quién era Dios, pero Job no. Job actuaba por lo que había oído, por lo que había escuchado, pero no lo había experimentado. Estos jóvenes experimentaron en carne propia a Dios, experimentaron en su vida a Dios. Y por eso digo yo que las pruebas, las aflicciones, no porque Dios las quiera para nosotros, porque Dios no se goza de que usted sufra, pero son una forma de que nosotros podamos conocer quién es Él. Si todo nos va bien como le iba a Job, no iba a conocer la grandeza de Dios y no iba a tener ese temor que Dios quería, porque como les dije, nosotros tememos a Dios muchas veces porque tenemos temor al castigo, que Dios nos castigue. Ese era Job. Tenía temor a que castigaran a sus hijos. Y dice, Dios lo que quiere es que nosotros tengamos un profundo respeto a Él, que nosotros nos asombremos. ¿Quién es Él? Porque si yo me asombro de lo grande que es mi Dios, entonces yo empiezo a confiar. Yo empiezo a creer que lo que estoy pasando no se compara a su propia gloria, que nosotros vamos a disfrutar. Entonces dice, el temor a Dios es que nosotros lleguemos a tener un profundo respeto, un asombro y una reverencia. ¿Una reverencia ante qué? Ante su grandeza, ante su santidad, ante su poder, porque Él es todopoderoso. ¿Cómo usted ha experimentado el poder de Dios? ¿Cómo ha experimentado usted la grandeza de Dios? ¿Cómo se siente usted asombrado de las virtudes de Dios? Porque las tiene que vivir en carne propia para poder experimentar que Dios es grande, que Dios es poderoso y que Dios es un Dios amoroso. Entonces dice, una de las formas que yo puedo reconocer y tener temor de Dios es que dice, cuando tengo una postura de humildad y que realmente llegamos a reconocer que Dios es Dios y que nosotros somos simples humanos, que tenemos limitaciones. Yo tengo limitaciones. Hay cierto grado en el que realmente siento que no puedo hacer nada. Y aunque quiera hacer, no puedo, tengo limitaciones. Pero cuando creo que tengo un Dios grande, entonces me aferro no a lo que yo soy, sino a lo que Él es. Por eso Job pasó sus momentos difíciles, pero él en un momento renegó
Mas sin embargo, Dios lo quiso llevar a conocer su grandeza para que él verdaderamente supiera quién era Dios y de esa manera él experimentara su gloria. Entonces los hijos de Coré, sí, habían experimentado en medio de la tribulación, en medio de la angustia, el amparo y su pronto auxilio. Entonces dice, yo necesito una postura de humildad y reconocer que Dios es Dios y que yo soy un simple humano que tengo limitaciones. Dice, mis pilares de temor de Dios es reconocer con un asombro la santidad, la justicia y la majestad divina con una admiración total. Admirarlo, cuando yo llego a conocerlo, lo voy a admirar. ¿Cómo se siente usted cuando admira algo o a alguien? Como que se nos va la vida porque queremos observarlo, porque queremos estar apreciándolo, de ver lo que tiene y quisiéramos nosotros poder obtener eso. Y entonces empezamos como a irnos por ese tipo de persona que admiramos, nos asombramos. Asimismo, Dios quiere que nosotros lo conozcamos y entonces al admirarlo es un tipo de temor amoroso, no temor de terror. Entonces, ¿qué dicen los hijos de Coré? Siguen diciendo, y vamos a ir al 8, 46, 8 del salmista dice, venid ver las obras de Jehová. O sea que una de las cosas para que usted pueda conocer a Dios es conocer sus obras. ¿En medio de qué? De las situaciones adversas. Nosotros necesitamos pasar por pruebas y llegar al límite para que entonces Dios empiece a mostrarse lo grande y asombroso que es. Y dice, venid ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, o sea, lo que Dios ha puesto en la tierra tiene asolamientos, que hace cesar las guerras. Si hay guerras, si Dios quiere, Él las va a hacer cesar. Oímos en este momento que está en guerra tal y tal país, pero si Dios quiere, las hace cesar. Y si surgen, es por un motivo hacia la humanidad, para que la humanidad conozca que solo Dios puede hacer las cosas. Entonces dice, que quiebra el arco, corta la lanza. O sea que si están haciendo guerra, Él puede cortar el arco, Él puede cortar la lanza y puede quemar los carros en el fuego. Pero Dios dice algo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea que en los momentos de dificultad Dios dice, estad quietos. Manténganse en un momento de paz y de quietud. ¿Dónde Moisés conoció a Dios si no fue en el desierto? ¿Dónde Abraham conoció a Dios? Lo grande y maravilloso que era cuando llevó a su hijo al monte y lo iba a entregar, vio la grandeza de Dios. Job, ¿dónde conoció a Dios del quien estamos hablando? Y vamos a ir ahí al capítulo 38 de Job y dice, Jehová convence a Job de su ignorancia. O sea, cuando tenemos un temor de miedo, pero no conocemos a Dios, solo sabemos, entonces va a haber ignorancia en nosotros. Lo dice la palabra. Dice, Jehová convence a Job de su ignorancia. En el 38 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién? O sea, le empezó a preguntar. Ahora mire lo que dice al final, dice, ahora ciñe como varón tus lomos, ahora ciñete, porque ¿qué dice? Ciñe tus lomos, ponte recto, yo te preguntaré y tú me vas a contestar. Dios quería que Job llegara a conocer la grandeza de Dios, o sea, ponte firme, alinea tus lomos, porque ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Después de que se había quejado, después de que había dicho que mejor se hubiera muerto, porque cuando vino la plaga a su cuerpo, él no pudo soportarla. Sus hijos murieron, su dinero, sus propiedades y todo lo que tenía pereció. Él dijo, Jehová dio,
Jehová quitó, sea su nombre alabado, pero luego fue tocado su cuerpo y ahí él empezó a decir, mejor me hubiera muerto, a estar viviendo como vivo, y más con los amigos que le rodeaban, que solo los señalaban, en lugar de decirle que conociera a Dios. Como hoy yo le digo, que permita que Dios tome lugar en su corazón y usted empiece a conocerlo. No solo sepa de Él, sino que conózcalo. Y si está pasando un momento difícil en su vida, es el momento en el que usted diga, Señor, yo quiero conocer tu grandeza. Y lo va a conocer, yo se lo aseguro. Y si no es así, usted puede escribirme y decirme que yo soy una mentirosa. Yo podré ser mentirosa, pero la palabra de Dios no miente. Podemos probar a Dios en ese sentido, de que si nosotros pasamos un momento de aflicción, pero en lugar de renegar como renegó Job, empezamos a conocerlo en ese momento difícil, en quietud. Tenemos que estar a solas con Él en esos momentos difíciles para poder escuchar su voz de espíritu a espíritu, y que su espíritu pueda impartir en nosotros esa paz que necesitamos. Entonces necesitamos, en esos momentos que usted está pasando ahorita, tener momentos de privacidad con Él, momentos de descanso. Si usted lee, todos pasaron momentos a solas con Dios para conocerlo. Entonces Dios le dice, ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ya que le empezó a decir, ¿dónde estabas tú? Házmelo saber si tienes inteligencia, porque dice que el temor de Jehová va acompañado de la sabiduría y de la inteligencia. Entonces dice, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? O sea, de la tierra. ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba, saliéndose de su seno? ¿Quién le puso límite al mar? Dice, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Le puso límite al mar. ¿Usted estuvo allí en ese momento cuando Dios estaba formándolo todo? Usted necesita conocerlo. Yo necesito conocerlo. Pero Dios dice, estad quietos. Dejemos que en medio de la tribulación que estemos pasando, entremos en quietud para que Él pueda darnos a conocer su verdad. ¿Dónde lo conocemos? Teniendo una comunión. Cuando nos alejamos y nos hacemos solos con Él, y empezamos a derramar nuestra alma en el dolor que estamos sintiendo, en la aflicción que estamos sintiendo, venimos ante Él, Él va a poner la paz. Y ahí es donde vamos a empezar a conocerlo. Ahí es donde vamos a empezar a saber quién hizo cada cosa del universo. Y entonces ya no voy a ser como Job, un hombre que tenía miedo de que le sucediera algo a él o a sus hijos, sino que ahora él va a confiar plenamente en Dios, como lo hicieron los hijos de Coré. Y ellos dijeron, y vamos a decir al final, Dios es mi amparo. Vamos a saber hablar, pero tenemos que vivir la vida, tenemos que vivir la palabra de Dios, tenemos que vivir esos momentos de aflicción donde lo conozcamos a Él. Y entonces vamos a decir, como dijo Él, de oídas te había oído, solo sabía de ti, pero ahora te conozco. Cuando Dios le dice, ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a responder, ahora le dice Job, oye, escúchame, porque yo te voy a preguntar y tú me vas a responder y me vas a enseñar. Ahora, ¿quién era el inquieto? Job. Entonces estos
para poder llegar nosotros a esto que Dios quiere en el 46 de Salmos, que dice, vamos a poder decir ahora que lo conocemos y que en medio de lo que pasemos, Dios es mi amparo. Él es mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio. ¿En qué? En medio de mis tribulaciones. Por tanto, no voy a temer de lo que dice, aunque la tierra se remueva, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen cuando venga la tormenta más fuerte a nuestra vida, yo voy a permanecer confiando en aquel que hoy conozco y que admiro, porque Él lo va a hacer una vez y lo va a hacer otra vez. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, yo quiero conocerte a través de tu palabra. Quiero conocerte a través de la intimidad que tenga a solas contigo, como lo tuvieron tus grandes siervos. Se apartaron, Señor, en momentos difíciles. ¿Dónde fue donde Padre Celestial, estos profetas pudieron oír tu voz en el ruido, en lo apacible, Señor, no en el ruido, sino en lo apacible, como Elías, como David, como Job, que tuvo que conocerte en medio de la aflicción? Porque nos apartamos, Señor, en un momento y empezamos a tener intimidad contigo. Hoy queremos ese tipo de vida, Señor, porque queremos crecer en ti, no menguar, sino crecer. Padre, perdónanos si hasta hoy no hemos hecho las cosas correctas, pero tú nos hablas a través de tu palabra. Te doy gracias, Señor, y que tú obres de manera poderosa en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga de manera especial.